te damos las gracias porque nos has traído con bien a esta iglesia, a mis hermanos, Señor, para que podamos disfrutar y gozarnos de tu palabra, lo que tú quieres enseñarnos por medio de tus santos profetas, los que se encargaron de impartir el mensaje de arrepentimiento y juicio y perdón, Señor. Gracias por todos estas cartas proféticas, tanto de los profetas mayores como de los profetas menores, porque nunca es tarde para aprender de tu sagrada palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es lo que vimos en Abdías 1 del 15 al 16? En esos dos versículos, ahí nos habló sobre el día del juicio y la retribución de Dios, ¿no? Y el llamado día del Señor, el llamado día del Señor está cerca para todas las civilizaciones y cada uno recibirá lo que merece por sus acciones. Se hace también una conclusión entre lo que va a suceder con Edom, que Edom representa ni más ni menos que aquellos que se oponen al pueblo de Dios. Ustedes saben que Edom viene de la tribu de los edomitas vienen de Esaú, el hermano de Jacob, ¿no? Y aún hoy en día, los que se oponen al pueblo de Dios, pues representan a Edom, o Edom los representa a ellos. Y lo que le sucederá también, a las naciones que han hecho malo ante los ojos de Jehová. Y ahora en estos versículos que acabamos de leer, hermanos, del profeta, se promete que Israel será restaurada después de tanto maltrato por los pueblos paganos, incluyendo los hijos de Esaú. Se menciona también que los que escapen de Edom se unirán a los hijos de Israel y que el reino será del Señor. Pero bueno, no nos adelantemos, mejor vamos a verlo parte por parte, ¿les parece? Así que vamos a dividir nuestra lección en solamente dos puntos. El primer punto va a ser: Dios usará a la misma Israel para traer juicio contra Edom. Ese es el primer punto. Dios usará a la misma Israel para traer juicio contra Edom. Ese es el primer punto, que son los versos 17 al 20. Todos esos versículos son: Dios usará a la misma Israel para traer juicio contra Edom. Y el segundo punto va a ser: salvadores vienen al monte de Sión, que es solamente el verso 21. Y con esto terminamos. Salvadores vienen al monte de Sión. Punto 2, salvadores vienen al monte de Sión. Así que vamos a ver el primer punto, que es: Dios usará a Israel para traer juicio contra Edom, mis hermanos. Verso 17, ¿están ahí? En el verso 17 vamos a desmenuzarlo ahora. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Ya habíamos hablado del monte de Sión las lecciones pasadas. Sión es una parte de Jerusalén y se menciona mucho en la Biblia cuando hablamos de adoración. Cuando hablamos de adoración y de promesas de restauración, a eso se refiere Sión. Vean, cuando Dios dice mi santo monte, a menudo nos referimos a Sión, como dice el Salmo 2:6. Salmo 2:6 dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y en muchos pasajes bíblicos, hermanos, se representa la esperanza y la redención de Israel, como en Isaías 2:3 también, si ustedes quieren anotarlo. Isaías 2:3, que dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Monte de Jehová, ¿ya vieron? A la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Vean todo lo que es el monte de Dios. Y nos enseñará sus caminos y andaremos por sus sendas. ¿A qué se refiere eso? Que el Señor nos va a enseñar, nos vamos a poner a cuentas con Dios y vamos a empezar a obedecerle. Eso es. Y andaremos por sus sendas. Porque de Sión, vean lo que dice Isaías 2:3. Porque ¿qué? De Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Todo sale de ahí. Aquí podemos presenciar que en el monte Sión habrá salvación y que el pueblo de Dios poseerá su herencia, hermanos. Seguimos con el versículo que dice: mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Un remanente que se salve. Esto nos está indicando que Dios va a intervenir de manera decisiva para rescatar a su pueblo. Todas las pruebas y cargas entre el pueblo de Dios son solo temporales, porque entre ellos habrá liberación al final. Por tanto, este pasaje se puede relacionar también con la obra del Mesías. Esto también es profético, hermanos. Se relaciona con la obra del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, quien intercede por su pueblo. Vean en Romanos 8:4. Romanos 8:4, Pablo dice: ¿quién es el que condenará?
Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Eso dice Romanos 8:34. Cristo intercede por aquellos que se acercan a Dios a través de Él. Y no solo eso, sino que según las profecías bíblicas, en el futuro nuestro Señor un día establecerá su reino milenario. Amén. Apocalipsis 20:4-6. Acompáñenme a ese pasaje. De hecho, vamos a leerlo juntos. Vamos a Apocalipsis 20, del 4-6. Apocalipsis 20, versos 4-6. ¿Qué dice? Ahí Juan, el apóstol Juan está escribiendo lo que ve, el Señor le está revelando todas las cosas futuras. Y dice Juan, Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿qué? 1000 años. El Mesías como rey restaurará todas las cosas y traerá un tiempo de bendición y prosperidad para Judá. ¿Cómo se anhela eso, verdad? Pero principalmente todo eso va a ser tiempo de bendición y prosperidad para Judá, pero principalmente para todos los que confiaron en Él. Para todos los que confiaron en Él. Hebreos 7:25 nos dice, Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente, fíjense, salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, o sea, a los que por Cristo se acercan a Dios, Cristo viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo es el único que intercede ante el Padre por nosotros. Precioso, ¿no? ¿Cómo ven? Seguimos, volvamos a nuestro pasaje de Abdías, hermanos. ¿Y qué dice? Y habrá un remanente que se salve. ¿Y qué es lo que sigue? Y será santo. No olvidemos eso, hermanos. Será santo. Santo se traduce del hebreo Kodesh. Kodesh, que también significa sagrado, apartado. ¿Sabían? Santo significa, según el hebreo, apartado, consagrado. Eso es santo. Como en Isaías 4:3. Isaías 4:3 nos dice, y acontecerá que el que quedare en Sión, y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Isaías 4:3 para los que anoten. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Uf, wow. No sé si me brinqué. ¿Qué sigue, hermanos? Es que lo anoté ahí muy poquito. No sé qué sigue del versículo porque puse una coma y ya no anoté más. En fin, hermanos, esta salvación para Jerusalén no solo es física, sino también espiritual, ya que Sión será un lugar de santidad, de santidad. En ese reino, la justicia y la paz prevalecerán y la santidad será la norma. Es lo más hermoso. La santidad será la norma, hermanos. No puedo imaginarme lo hermoso y divino que va a ser eso. Dice el pastor MacArthur, una reversión de la situación penosa de Judá en los versos 10-14 tendrá lugar tan pronto interceda el Mesías y establezca su reino milenario, en el cual prevalecerá la santidad. Fin de la cita. Hermanos, no pasemos por alto, de veras, no pasemos por alto todo esto. Normalmente vemos el reino de Dios como nos lo imaginamos. Vemos el reino de Dios como que todo paz, brillo, felicidad, lucecitas, nubecitas. No, algunos relacionan la gloria con gente en vestidos blancos, tocando el arpa, echados en una nubecita. Tonterías de esas, ¿no? Esta es una vil caricatura, hermanos. Es una burla de lo que es el reino de Dios. Muchos ven la gloria también como el fin de sus problemas, ¿no? Ya quiero que venga el Señor para que ya se acaben mis pleitos, mis problemas. No, muchos ven la gloria así, pero pasamos por alto algo vital. Lo santo, lo que es la santidad es una característica tan importante del reino. La santidad en Sión
de veras, hermanos, es tan fundamental para entender el carácter del reino de Dios. Es fundamental. Por ejemplo, Apocalipsis 21, acompáñenme nuevamente a Apocalipsis. En Apocalipsis 21, a partir del verso 9, no vamos a leer todo, el apóstol Juan nos describe la visión de la Nueva Jerusalén. Ven qué hermoso, ¿eh? Apocalipsis 21, 9. Vean, Juan nos describe la Nueva Jerusalén, que es la ciudad santa, y se llama ciudad santa, que desciende del cielo, preparada como una esposa adornada para su esposo. ¿Y qué sucede aquí? Ahorita lo vamos a leer. ¿Qué sucede aquí? Un ángel se revela a Juan, le muestra la ciudad, que es gloriosa y resplandeciente, con muros de jaspe y calles de oro puro, y la ciudad no necesita ni sol ni luna, porque la gloria de Dios la ilumina toda. Y hablando de santidad, el pasaje nos dice que en la gloria no entrará nada impuro. Eso es santidad, nada impuro, ya que al final, el versículo 27, hermanos, bueno, no vamos a leer el 9, les di un resumen de Apocalipsis 21, en verdad, pero vamos al 21, versículo 27. El versículo 27, ¿qué nos dice? No entrará en ella ninguna cosa que inmunda o que hace abominación o mentira. Imposible, impensable saber que algo entrará ahí así, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¡Wow! Solo entrarán aquellos cuyos nombres Dios ha preparado para salvación y están escritos en el libro de la vida. Y aquí se nos revela, hermanos, la promesa de una nueva creación donde Dios va a habitar con su pueblo. Y donde hay santidad, no habrá más dolor ni muerte. Que eso sí, qué hermoso, ¿no? No habrá más dolor, ni pecado, ni muerte. Y en el reino milenario, por lo menos el reino milenario es una embarradita comparado con la eternidad. Pero aún así, a partir del reino milenario, empieza todo. Y a partir de ahí la santidad será una realidad vivida. Algo que tanto nos cuesta trabajo a nosotros vivir, pero ahora va a ser el estándar, la norma. Gloria a Dios. Donde hay santidad hay orden, hay perfección. La santidad será una realidad donde los creyentes van a vivir ahora sí en comunión con Dios, libres de pecado y de todas las consecuencias del mismo. ¿No anhelan eso, hermanos? ¿Estamos comprendiendo todo esto, hermanos? ¿Realmente lo que es? ¿Estamos conscientes de lo tremendo que es esto? La santidad implica que el pecado y la iniquidad por fin van a ser erradicados. Uy, cómo lo anhelo esto, ¿no? ¿Cómo ha traído tanto sufrimiento el pecado al mundo en general, a todas las generaciones? Y la presencia de Dios va a ser por fin manifiesta en medio de su pueblo. Gloria a Dios. Y todo esto debería ser un anhelo profundo en el corazón de cada creyente, ¿eh? No querer afanarnos y querernos agarrar de las cosas de aquí. ¿Para qué? ¿Para qué anhelar un futuro exitoso si todo esto se va? Y el pecado lo corrompe. Tengas el éxito que tengas, el pecado lo corrompe y te corrompe a ti mismo, a ti misma, con la codicia, la ambición, todo eso. Mejor anhelar, claro. No significa que tengamos que ser mediocres, ¿no? Hay que estudiar, prepararse, todo esto está bien. Pero nuestro anhelo en lo más profundo de nuestro corazón será estar allá con el Señor. Y Abdías nos da ese vistazo a esa gloriosa esperanza e implícitamente nos invita a confiar en las promesas de Dios y a esperar con anhelo el cumplimiento de todo su plan redentor, ¿no? Donde su pueblo por fin va a disfrutar de la plenitud de su presencia y de su bendición, ¿no es cierto? Hermanos, qué hermoso. Sigamos con el pasaje de Abdías. ¿Qué dice? Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Ah, caray, ¿qué le robaron sus cubiertos, sus tiliches? ¿Qué perdió? No, bueno, la posesión de estas otras tierras habla de tierras, habla de propiedades. La posesión de todo esto solo puede suceder cuando primero poseemos lo que es nuestro, ¿no? Para que alguien te quite algo, pues tiene que ser primero tuyo, ¿no? Obviamente. Bueno, pues esta promesa, fíjense bien, lo que dice, es un recordatorio de que Dios no solo restaurará a su pueblo, sino que también les devolverá lo que les pertenece.
Y esto incluye no solo tierras y riquezas, sino también esa identidad y ese propósito que Dios les había dado desde Abraham. Es todo ese propósito que se perdió, se diluyó por X cosas, por tanto por invasores como por el propio pecado del pueblo, fue perdiendo toda la identidad. De verdad que la restauración de Judá es un testimonio de amor, a pesar de que no se lo merecen, el Señor siempre es fiel, ¿verdad? Y toda esta restauración de Judá es un testimonio tan tremendo del amor y de la fidelidad del Señor hacia su pueblo, que a pesar de sus fracasos y de su pecado, Dios siempre tiene un plan de redención, tanto para su pueblo como para sus escogidos, ¿no es cierto? ¿Y qué hay en cuanto a esto para los que vivimos hoy en día? Que no somos judíos, pero que sí hemos creído en las promesas divinas, hermanos. ¿Qué hay de nosotros? Bueno, como escribió Pablo a los Efesios, vamos a Efesios 1:3. Nosotros no quedamos afuera, hermanos. Como escribió Pablo a los Efesios, acuérdense que habían muchos gentiles también en la congregación de Éfeso, su mayoría, yo diría, griegos, entre griegos, judíos, uno que otro samaritano, no lo sé, turcos, de todo, ¿no? Algún caldeo por ahí que se convirtió, qué sé yo. El evangelio se expandió rápidamente a todo el mundo, se convirtieron y se empezaron a congregar, ¿no?, en estos lugares. Y Pablo a los Efesios nos da una rica herencia. ¿Qué es lo que dice Efesios 1:3? Nos dice que nos da una rica herencia de toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso es a los creyentes. ¿Qué más podemos pedir, no? Por lo tanto, ojo, por lo tanto nos da también una responsabilidad. No nomás es puro premio, nos da una responsabilidad, como escribió a los creyentes de Colosas. Ahora vamos a Colosenses 3. Un poquito, Filipenses, Colosenses, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, un poquito más adelante. Ahora ve la responsabilidad. En Colosenses 3 del 1 al 2, que es lo que nos dice Pablo y lo que le dijo a los creyentes de Colosas. 3 del 1 al 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vuelvo, repito, no significa que seamos mediocres y que no nos interese prepararnos ni anhelar subir de nivel en nuestro trabajo. X cosas, esas cosas no tienen nada de malo. Lo malo está en poner nuestro corazón aquí, como si esto fuera nuestro destino aquí, que esto se convierta nuestro ídolo, nuestra adoración, cuando la adoración es para allá con el Señor. Regresamos al pasaje de Abdías, hermanos, verso 18. Verso 18, Abdías, verso 18, ¿qué dice? La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. No los animalitos de Perú, no, llama, que enciende. La casa de José será llama, que son representantes de la simiente de Abraham. ¿Ya se fijaron? Jacob y José son representantes de la simiente de Abraham. Y la casa de Saúl, ¿qué? Estopa. Y los quemarán y los consumirán. Pues la alegoría es clarísima, ¿no? Es clarísima. La referencia estopa para describir a Esaú, pues nos sugiere que ellos serán consumidos rápidamente por el fuego del juicio de Dios. Estopa. Y esto se alinea con la profecía de Zacarías 12. Fíjense, la profecía de Zacarías 12, donde se habla de la victoria de Judá sobre sus enemigos. Vamos a Zacarías 12:6. O nada más escúchenme, Zacarías 12:6 dice: en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. ¿Están viendo todas las promesas? Y aquí en esta ocasión es de Zacarías 12, ¿están viendo? Bueno, pues como ustedes recordarán, hermanos, de las lecciones pasadas, en los versos 10 al 14, el profeta condenó a Edom por su arrogancia, ¿no? Por toda su violencia contra Israel. ¿Cómo les reprochó
su regocijo en la caída de su hermano, ¿no? Iban los caldeos o X tribu, atacaban a Israel y los edomitas, en lugar de ayudar, se burlaban y hasta le saqueaban cosas, ¿no? Bueno, pues aquí, por eso, los que queden de Judá recibirán poder divino para consumir y eliminar por completo a la casa de Esaú. Por eso dice ahí, Edom será estopa. Ojo, hermanos, este acto de juicio no es solo una cuestión de venganza. Pongamos las cosas en su lugar. No es una cuestión de venganza, es una manifestación de la justicia divina. No está diciéndote que, ya ves, entonces sí puedes vengarte de tus enemigos. No, 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 no. Déjale el juicio a Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No te tienes tú que vengar del enemigo. Vean qué sigue de Abdías. Vean qué es lo que sigue. Ni aún resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Y si Jehová lo ha dicho, ¿qué podemos aportar tú y yo? ¿Qué podemos hacer nosotros que sea más fuerte, más severo y más terrible que un juicio de Dios? Nada se compara con el juicio de Dios, ¿eh? Hasta los más pequeñitos son devastadores. ¿Cómo se ha advertido a Edom? Se le advirtió, ¿no?, que se llenará de vergüenza. Ahí Abdías le advirtió a Edom que se llenará de vergüenza en el textos pasados y que sería destruido por su orgullo, por su traición y por su falta de compasión en el momento de la calamidad de Israel, ¿no? Seguimos, hermanos, el verso 19, ¿qué dice? Y los del Negev poseerán el monte de Esaú. O sea, los del Negev van a invadir a los edomitas. Por cierto, ¿qué es el Negev? El Negev es una región desértica al sur de Israel. Está Judá abajo, Israel al norte, pero un poquito más abajo de Israel es una región desértica que es el Negev. Se extiende desde el sur de Beerseba hasta la frontera con Egipto. Y todos estos habitantes de Israel van a recibir la herencia de Edom tras su destrucción. A eso se refiere el Negev. Abdías nos habla de un día venidero cuando Israel ocupará y poseerá la tierra que una vez perteneció a sus dueños, hermanos. Miren, hermanos, aunque las fronteras modernas de Israel no abarcan las antiguas tierras de Edom, podemos confiar en que algún día lo harán. Algún día lo van a hacer, ya sea en esta época o en la venidera. ¿Qué dice más? Y los de la Cefela a los filisteos. ¿Qué es eso de Cefela? Los de la Cefela se refiere a los que habitaban una zona de colinas y valles en el territorio de Judá al sur, entre las montañas y la costa. Eso es la Cefela. Eso es lo que encontré. Eso significa que al igual que los del Negev, los de la Cefela también van a recibir parte de la herencia y la victoria sobre sus enemigos, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice más? Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria. Bueno, ¿Efraín qué es? Efraín fue una de las 12 tribus de Israel también. ¿Recuerdan a José el soñador cuando revela los sueños de Faraón? Lo condecoran en Génesis 41 y lo ascienden y le dan por esposa a una chica egipcia llamada Asenat, y ella le da a José 2 hijos llamados Efraín y Manasés. Bueno, pues este Efraín con los años se destacó por una gran población. Este Efraín fue el que formó ese pueblo. Se destacó por una gran población y su influencia en la historia de Israel, convirtiéndose en una de las tribus más prominentes del norte, de la región del norte. Eso es Efraín, ¿sabían? Efraín ocupó una región bien fértil en el centro de Canaán. Por lo general nos imaginamos esos lugares bien desérticos, ¿no? Bueno, sí había territorios para sembrar y para que te den plantas, fruto, arbolitos, qué sé yo. Su territorio se convirtió en un centro político y religioso, la región de Efraín, la región con el pasado de los años. A lo largo de la historia bíblica, hermanos, Efraín a menudo simbolizó al reino del norte de Israel, especialmente durante el periodo de los reyes. Acuérdense que el norte de Israel está un poquito más cercano a Egipto, entonces por ahí te encaja la cosa, ¿no? Como el hijo de José, Efraín, pues por ahí se estableció. Entonces, especialmente durante el periodo de los reyes, Efraín simboliza al reino del norte y tuvo un papel importante en las luchas también las luchas y los conflictos entre las tribus de Israel. Seguimos con el texto, hermanos. ¿Qué dice? Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria. ¿Qué es Samaria?
Samaria, por su parte, era conocida por ser capital, otra capital del Reino del Norte. Era también otro centro político y cultural. La profecía que nos indica que tras el juicio de Dios sobre Edom y otros enemigos, el pueblo de Israel, representado por los del Negev y los de la Cefela, también va a recuperar esas tierras, simbolizando así toda la restauración total de Israel y de su herencia, ¿no? Y Benjamín a Galad, la tribu de Benjamín, ¿cuál es? Fue otra de las 12 tribus de Israel al norte, ¿no? Y fue obviamente descendiente de Benjamín, ¿no? El hijo más joven de Jacob y de Raquel. El hijo más joven que tuvieron Jacob y Raquel, después que Raquel falleció, ese fue el último, ¿no? Benjamín fue conocido, se dice que Benjamín fue conocido por su valentía y por sus habilidades guerreras. ¿Ustedes creen? La tribu de Benjamín ocupó un territorio pequeñito, pero bueno, estratégico al oeste del río Jordán. Ahí ustedes lo ven en sus mapitas, ¿no? Limitando con la tribu de Judá. También se destaca por ser la tribu de Saúl. ¿Sabían? De Benjamín salió Saúl. La tribu de ahí vino Saúl, el primer rey de Israel, el que el mismo pueblo escogió, ¿no? Saúl. Y por su participación en eventos clave ahí, Benjamín, como la guerra civil contra la tribu de Judá. Puras guerras habían allí. Una guerra tras otra, man. De veras, ¿ven lo que causa el pecado? Los conflictos. Hasta el día de hoy, pura guerra ahí en esa zona. Y a pesar de sus desafíos, hermanos, la tribu de Benjamín mantuvo su identidad y legado en la historia de Israel. Galad, ¿qué es eso? Galad, por otro lado, es una región al este del río Jordán, que era parte de la herencia de las tribus de Rubén, de Gad y la mitad de Manasés. Bueno, son solamente datos que les doy, hermanos, para que más o menos se den una idea de qué son todas estas cosas que menciona Abdías. Cuando se menciona los de Benjamín poseerán Galad, ¿qué significa esto? Se está indicando que ellos también van a recibir tierras que no eran originalmente suyas, como parte de la restauración y la victoria sobre sus enemigos, ¿no? Hermanos, cuando el Mesías establezca su reino, seguramente las fronteras de los reinos de David y Salomón se van a expandir nuevamente para incluir la tierra prometida a Jacob en su sueño de Betel, como el que se relata en Génesis 28, y que a su vez reafirma todo lo que Dios le prometió a Abraham en Génesis 28, 14, cuando dice, ay, perdonen hermanos, me perdí. Un momentito. Ay, un truquito me hizo esta tableta bien extraño. Un momento, hermanos. Señor, qué barbaridad. Me hizo una cosa muy extraña esta tableta. Perdonen, hermanos, ténganme paciencia. Uf, qué barbaridad. Nos afirma lo que Dios le prometió a Abraham en Génesis 28, 14 también, donde dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Estas no son palabrerías, hermanos, es una promesa que Dios le dio a Abraham y que haga lo que haga Abraham y haga lo que hagan cualquier judío y lo que hagamos nosotros, Dios la va a cumplir y la iba a cumplir. Todo esto podría incluir a las montañas de Saúl al sur, los filisteos al norte, Efraín y Samaria al norte, Galada al este, todo. Por eso está mencionando todas esas regiones geográficas, Abdías. A eso se refiere, hermanos. Versículo 20, continuamos. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Bueno, ¿quiénes fueron los cananeos? Eran unos pueblos que habitaban en la región que corresponde al actual Israel, ¿no? A Palestina, a partes del Líbano y Siria. Y en la Biblia se menciona como los habitantes de la llamada tierra prometida que los israelitas debían conquistar. Al entrar en Canaán bajo el liderazgo de Josué, sucesor de Moisés, ¿le recuerdan? Y la conquista de Canaán y cómo los israelitas lucharon contra ellos, estableciendo su propia nación en la tierra prometida, son tremendos temas que vemos, ¿no? En Éxodo, Número y José. Los cananeos eran conocidos por su cultura que incluía prácticas religiosas idólatras, como la adoración a Baal y a Acera,
con sacrificios y cultos terribles, inmorales. Ahora sabemos por qué Dios permitió que también esta gente fuera juzgada y arrasada, ¿no? Y conquistada por los israelitas. Ahora, ¿dónde es Sarepta? ¿Dónde es la región de Sarepta? Sarepta de Sidón es una antigua ciudad que se encontraba en la costa fenicia entre las ciudades de Tiro y Sidón. Ustedes han oído hablar de Tiro y Sidón. Bueno, en Primera de Reyes 17, Dios envía al profeta Elías a Sarepta. No sé si ustedes recuerdan la historia. En Primera de Reyes 17, del 8 al 16, se los resumo. Dios envía al profeta Elías a Sarepta y ahí encuentra una viuda recogiendo leña. Elías le pide agua y pan. Y ella le responde que solamente tiene un puñado de harina y un poco de aceite, que está a punto de preparar la última comida para ella y su hijo antes de morirse de hambre, ¿no? Elías le asegura que milagrosamente no se va a agotar la harina ni el aceite hasta que Dios envíe lluvia sobre la tierra. Y efectivamente, pues la harina y el pan no se agotan. El Señor hace milagros ahí. Ahí fue Sarepta. Todos esos hechos ocurrieron ahí en Sarepta. Y ya en el Evangelio de según San Lucas, capítulo 4, en Lucas 4, el Señor Jesús cuando entra en la sinagoga de Nazaret, recuerdan que cuando lee la profecía de Isaías 61 que se aplica a él mismo, él les dice que esta profecía se ha cumplido en él. Es cuestionado el Señor Jesús, a lo que les responde el Señor en Lucas 4 del 25 al 26, basándose en la evidencia histórica del Antiguo Testamento, les responde en Lucas 4, 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Ahí está el Señor reafirmando que sucedió todo eso de la viuda y Elías en Sarepta de Sidón, hermanos. Demostrándoles que aún los profetas de Dios eran enviados. Por cierto, esto el Señor Jesús les está demostrando a todos, que aún los profetas de Dios eran enviados a tierras gentiles, paganas, lo que por cierto pues se enfureció a los de la sinagoga. Por eso lo querían matar al Señor, ahí mismo en la sinagoga, porque se enfurecieron de que Dios envió a profetas a tierras paganas. Y decían, ¿cómo no? Su orgullo judío fue herido ahí. En fin, regresando a nuestro versículo, hermanos, dice, ¿qué dice? De Abdías, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Bueno, allá vimos que es Sarepta, ¿no? ¿Esta frase qué significa? Que aquellos que habían sido llevados cautivos y que habían sufrido por su desobediencia recibirán una segunda oportunidad. Qué hermoso, ¿no? Van a recibir una segunda oportunidad y aparte van a poder recuperar lo que les pertenece. Qué fiel y hermoso es el Señor, ¿no es cierto? Sarepta, que era una ciudad fenicia y pagana, nos representa la extensión de la restauración más allá de las fronteras de Israel. ¿Y qué nos indica esto? Que la bendición de Dios se extenderá a otras naciones. Cuando la gente es salva y se convierte, el Señor ahí bendice, ¿verdad? En las naciones, aunque sean originalmente paganas. Lo importante es lo espiritual, hermanos. Que el espíritu, ¿dónde anda? ¿Está en ti o no está, hermano? Ahí está donde Dios bendice. Y los cautivos, seguimos con nuestro texto. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad, otro nombrecito, ¿no? Sefarad, poseerán las ciudades del Negev. Bueno, en cuanto a Sefarad, no se menciona en otro lugar de la Biblia y su ubicación es incierta, la verdad. Sin embargo, muchos rabinos la identificaban con España. ¿Ustedes creen que Sefarad a lo mejor es España? Mientras que otros sugieren que podría referirse a Esparta. Esparta es griego. O a Sardis, no sabemos. El Negev, ya lo dijimos, es un desierto, será un área geográfica que en el futuro será restaurada y habitada por el pueblo de Israel después del cautiverio. El chiste, hermanos, no quiero saturarlos, el chiste es que la mención de todo esto y de todos estos lugares, ¿qué nos ilustra? La profunda y amplia restauración de Dios que tiene para su pueblo. Danos la evidencia de su fidelidad y la promesa de redención. Eso es lo más importante. Ese es el punto vital, lo que nos interesa. Y a pesar de las pérdidas y divisiones que tuvo el pueblo,
el Señor trabaja para unir a su pueblo, ¿no? Expandiendo sus fronteras, consolidando sus posesiones y todo bajo su soberano plan divino. Pero lo más importante que es que su pueblo, Israel, se convierta. No es que les regresen sus cositas perdidas, ni sus terrenos, sino que ellos se arrepientan de verdad y clamen a Dios, ¿no? Y actualmente que ellos reconozcan a Cristo como Señor. Y esa restauración no solo implica devolución de lo que se perdió, como dije, sino también reafirmación de la identidad y la herencia del pueblo de Dios, ¿no? Y ahora vayamos a la última parte de nuestro mensaje, hermanos, el punto 2, que a su vez es el clímax. Punto 2. Salvadores vienen al monte de Sión. Salvadores vienen al monte de Sión. Versículo 21, que dice: y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú. Por cierto, la idea, no lo malinterpreten, no sea que salvadores en plural, no, pues, ¿cómo si Salvador solamente hay uno? No, 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 no. La idea no es que haya muchos salvadores en un sentido mayor. Aquí la palabra salvadores en el original hebreo tiene sentido de libertadores, ¿sabían? Libertadores. En Nehemías capítulo 9 vemos tiempos de renovación espiritual para el pueblo de Israel, después de que regresaron del exilio babilónico. Y aquí en este capítulo de Nehemías 9, los israelitas se reúnen para confesar sus pecados, cosa que deberían hacer todo el tiempo, y recordar la historia de su relación con el Señor, con Dios vivo y verdadero, ¿no? Y a lo largo del pasaje, hermanos, de Nehemías 9, se hace un recuento de cómo Dios ha sido tan fiel y misericordioso a pesar de las repetidas rebeliones de su pueblo, ¿no? Ahora, lo que dice Nehemías 9:27, 9:27 está bien interesante. Dicen ahí, Nehemías 9:27, entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste ¿qué? Libertador. No están leyendo, hermanos. ¿Qué pasó? Les enviaste libertadores. Ahí, según el original hebreo, es la misma palabra a salvadores. Les enviaste ¿qué? Libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. No salvadores en término espiritual, sino simplemente gente que ayudó, que libertó, que hizo justicia, pues que Dios los envió para eso. Resalta un patrón en la historia de Israel. Cuando el pueblo, fíjate, cuando el pueblo se encontraba en tribulación debido a su desobediencia, clamaban a Dios, ¿no? Quien en su gran misericordia respondía enviando libertadores para salvarlos de sus enemigos, ¿no? Y así se muestra otra vez más su amor y compasión con su pueblo. Y así como el Señor, hermanos, así como el Señor levantó jueces para libertar a su pueblo, también va a establecer líderes similares para ayudar a gobernar en el reino milenario. También va a ser algo similar. Por ejemplo, en 1 Corintios 6:2, cómo Pablo exhorta a los corintios. En 1 Corintios 6:2 les dice: ¿o no sabéis que los santos, o sea, nosotros, todos los creyentes, no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Nos va a poner a nosotros a juzgar al mundo? Aquí dice el pasaje. Me sorprende, me impresiona esto. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, por ustedes, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿Lo ven, hermanos? No es que hubo muchos salvadores. La palabra salvadores es como el verso que leímos de Nehemías. Tiene sentido de libertadores. El contraste es claro. Edom será completamente destruida, que de eso se trata este libro de Abdías, y no habrá salvadores que le ayuden, sino que subirán salvadores al monte de Sión. Ahí dice el pasaje: subirán salvadores al monte de Sión. ¿Para hacer qué? Para juzgar al monte de Esaú. Finalmente, ¿qué es lo que sucedió con los descendientes de Esaú? ¿Qué es lo que sucedió con ellos? ¿Qué es lo que pasó con ellos, con esa tribu, ese pueblo de Edom? Bueno, abundan las diversas investigaciones sobre esto. ¿Sí sabían? Sí hay teorías, investigaciones, resultados. Abundan todo ello. Por lo tanto, hay muchas conclusiones o teorías de esto, hermanos. Así que solamente me limitaré a traerles algunas. ¿Qué es lo que pasó
con ese pueblo, Edom. Por ejemplo, el diccionario Alfonso Lockhart, un simple diccionario, vean lo que dice, y cito: Edom fue atacado por tribus árabes y perdió su territorio, replegándose hacia el sur de Judá, donde finalmente fueron conocidos como idumeos. Sin embargo, durante el periodo helénico, o sea, el de Alejandro Magno, conquistando y helenizando todo, el resentimiento entre edomitas y judíos continuaron. Ben Sira, autor de un documento llamado Eclesiástico, expresó su desdén, ¿no? Diciendo: hay dos naciones que mi alma detesta, y la tercera ni siquiera es nación: los habitantes de la montaña de Seir, los filisteos, y el pueblo necio que mora en Siquem. Judas Macabeo luchó intensamente contra los edomitas o idumeos, quienes fueron derrotados en tiempos de Juan Hircano a finales del siglo II antes de Cristo. Juan Hircano, un gobernador. Como resultado, se obligó a los idumeos a circuncidarse, lo que significó una conversión forzada al judaísmo. Desde entonces comenzaron a ser considerados parte del pueblo judío. Finalmente, un idumeo, Herodes el Grande, llegó a reinar sobre los judíos. ¿Cómo ven? De ahí vino Herodes el Grande. Fin de la cita. Otro documento que encontré, se los leo. Otro documento dice esto: para el siglo IV antes de Cristo, los nabateos, ay, qué nombrecito, los nabateos ocupaban el territorio de los edomitas, quienes nunca pudieron regresar a su tierra. Se vieron obligados a permanecer en el Negev, al sur de Judá, lo que leímos, y se expandieron hacia el norte hasta Hebrón. Con el tiempo, la parte sur de Judá llegó a ser conocida como Idumea. Recuerdan que a los últimos edomitas se les llamó idumeos, acuérdense. Según el historiador Josefo, el historiador judío Flavio Josefo, según él, en sus antigüedades judías, Juan Hircano, lo acabo de leer, el gobernador Juan Hircano, pero el Juan Hircano primero, subyugó a los idumeos, los pocos edomitas que quedaron, subyugó a los idumeos en un periodo aproximadamente entre el 130 y el 120 antes de Cristo, 10 añitos, y les obligó a aceptar el judaísmo. Desde entonces comenzaron a integrarse en la comunidad judía. Sin embargo, después de que Roma destruyó Jerusalén en el año 70 después de Cristo, los idumeos dejaron de existir como pueblo. ¡Pum! Así se fueron desintegrando poco a poquito. Otro documento histórico que les traigo, y lo simplifica aún más, nos dice esto: Edom fue conquistado y su territorio fue desolado. Edom fue sometido por Nabucodonosor. Otra investigación, otro resultado nos lanza esto. Edom fue sometido por Nabucodonosor y posteriormente por los romanos, y su pueblo fue dispersado. En la actualidad, Edom ya no existe como una nación independiente. Y ya, podría darles muchos más investigaciones y datos, pero ya no quiero extenderme demasiado. No sabemos exactamente cómo desapareció el pueblo. Muchas cositas de los diferentes investigadores encajan, ¿verdad? Muchas cosas encajan. Pero lo importante es esto, hermanos. Lo que nos importa es esto: que todas las profecías bíblicas sobre Edom se cumplieron. Eso es lo que nos importa. Todas las profecías bíblicas se cumplieron. Por lo tanto, podemos estar seguros que los juicios de Jehová Dios son perfectos y precisos, y que los que aún no suceden se van a cumplir también, hermanos. Amén. Eso es lo que nos importa. Y finalmente nuestro libro de Abdías concluye con esta hermosa y gloriosa nota alta, mis hermanos. ¿Qué dice hasta el último? Y el reino será de Jehová. Y el reino será de Jehová. Los edomitas parecían tener su día con todo así, con pomposidad, ¿no? Creían que lo abarcarían todo, que serían grandes. Parecían tener su día contra el pueblo de Dios, pero al final de todo fueron desintegrados. Y el reino será de Jehová. Él sabe cómo cuidar su propio pueblo y cómo hacer avanzar su reino gradualmente de una manera gloriosa, ¿no es cierto? Dice Pastor MacArthur, y cito: cuando las naciones sean juzgadas en el día del Señor, Él entonces establecerá su reino milenario, una teocracia en la que teocracia en la que Dios reina y gobierna a su pueblo de forma directa en la tierra. Si eso sucede, va a ser solamente en el milenio, porque después de eso, la tierra ya no más, no existirá más. Apocalipsis 11:15, acompáñenme.
Apocalipsis 11:15 y después de ahí pasamos a Apocalipsis 19. Pero por ahora vamos a ver nada más Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15, ¿qué dice? Y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo, han venido a ser ¿de quién? De nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 19, ¿vamos ahí? Apocalipsis 19:6. Y oí como la gran voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, ¿qué? Reina. Amén. Toda esta nota de aliento puede ser el propósito central de esta profecía de Abdías, ¿no? Nos preguntamos si alguna vez tuvo lectura en las calles o en los palacios de Edom. Toda esta profecía de Abdías. Nos preguntamos si pasó eso. Posiblemente sí, como advertencia para Edom, ¿no? Pero ciertamente fue también recibido como un estímulo bienvenido entre el pueblo sufriente de Israel, como un consuelo, ¿no? Para los de Israel. Y con las palabras del profeta Abdías, Dios le está diciendo al todo el pueblo creyente, no solo al judío, sino al pueblo creyente, Dios le está diciendo, no se preocupen por los que ignoran su necesidad, por los que se regocijan en sus problemas, por los que se aprovechan de sus crisis, ni por los que se dan la mano con otros para atacarlos. Yo me ocuparé de ellos, dice el Señor. Amén, ¿verdad? Así que nuestro pasaje, hermanos, resalta la esperanza de un futuro glorioso para Israel, donde se restaurará su tierra y se restablecerá un reino justo. La idea central es que a pesar de las dificultades y la opresión sufrida, hermanos, Dios tiene un plan de redención y victoria para su pueblo y que finalmente su justicia prevalecerá sobre las naciones. Así que de Abdías 1, del 17 al 21, este pasaje que leímos, podemos extraer varias enseñanzas importantes. Aparte de las que ya hemos aprendido, tenemos varias enseñanzas importantes. Uno, esperanza de restauración. Esperanza de restauración. Importancia en la unidad. La soberanía de Dios y la justicia divina, ¿no? Y la fidelidad de Dios, ¿sí o no, hermanos? Todo eso podemos aprender de Abdías, que nos invitan a confiar en Dios y mantener la esperanza en su plan de salvación y restauración, que son eternos y gloriosos, hermanos. Demos las gracias al Señor por todo esto. Bendito Señor, te damos tantas gracias porque tu palabra permanece fiel, íntegra, firme, no importa lo que hagan los pueblos. Tú prometes algo, lo estableces, lo decretas, lo dejas en la palabra escrito y esos juicios sí o sí van a cumplirse, Señor. Y que esto en lugar de ser terror para nosotros, que nos dé paz, paz de que tenemos un fundamento firme en que confiar, Señor. Arrasó el pueblo de Edom como arrasaron tantos pueblos paganos, pero fue por su corazón rebelde, por su orgullo, por su arrogancia, Señor. No permitas que caigamos en nada de esto, porque son pecados que están arraigados en nuestra carne, en nuestro ser interno y que nos pueden hacer tanto daño, hacer tropezar a otros, hacer que se enfríe nuestra comunión contigo, Señor. Manténnos humildes y las pruebas a veces son necesarias para ello. Por eso te agradecemos también por las pruebas que pasamos, para que siempre nos mantengamos con humildad y clamando hacia ti, Señor. Gracias por tu palabra, bendito Padre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos la honra y la gloria. Amén.